Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo uno y vamos a hablar sobre la revolución industrial. Nuestro equipo está conformado por Misael Flores Ibarra, Diego García González y bueno, también me presento, soy Perla Judith Vargas Duarte. Yo les voy a hablar un poco sobre la introducción a este tema para entrar como en contexto. Y bueno, pues esta revolución se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. Aquí pues podemos ver que fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Tuvo su origen, pues como ya lo vimos, en Inglaterra, y esta revolución industrial marcó un antes y un después en lo que era la historia de la humanidad, especialmente porque realmente su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, también podemos ver en ello que hubo avances grandes en lo que será el transporte, la productividad y también pues veremos ahí el aumento de la renta per cápita. Entonces, pues en resumen, había como esta creación de innovaciones tecnológicas y también científicas. Y esto pues causó como de alguna manera alguna ruptura con las estructuras socioeconómicas que existían hasta ese momento. Y bueno, pues ahora vamos a pasar un poco con lo que son estas causas de la revolución industrial con mi siguiente compañero. Bien compañeros, como ya mencionó mi compañera Perla, ahora yo les voy a hacer mención de lo que fueron las causas de la revolución industrial. En general se abordan tres puntos importantes, que fueron las causas políticas, las causas socioeconómicas y las causas geográficas. Por la parte de las causas políticas, esto se vio debido a que en la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado. ¿Esto qué quería decir? Que con ello se dio la abolición del sistema feudal y ahora el sistema ya se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos, y como consecuencia de ello, Inglaterra vivió una estabilidad sin sobresaltos revolucionarios y con mayores libertades civiles. Ahora veremos lo que son las causas socioeconómicas. Eh, con Inglaterra, con la abolición del sistema feudal, disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. El control de comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales, esto en manos de algunos empresarios, y al tener estos capitales en sus manos lograron fortunas muy importantes que tuvieron su origen en el comercio de productos tales como el té, el tabaco o incluso las personas que trabajaban para ellos. Igual fue muy importante la existencia de una abundante mano de obra. También las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de la productividad, la cual significó una producción de más alimentos, y este proceso o este fenómeno se conoció como la revolución agrícola, ya que dio como resultado un aumento de la población. Este aumento de la población supuso a su vez un aumento en la mano de obra, ya que había mucha disponible que no resultaba productiva en el campo. Esto terminó provocando un importante éxodo rural con el, con el trasvase de importantes contingentes de la población desde el campo a las ciudades. Y bien, ahora vamos a mencionar lo que fueron las causas geográficas. Estas causas geográficas fue que debido a la existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra, también facilitó el proceso. El hierro y el carbón fueron materiales fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Y se crearon muchísimas máquinas más, no únicamente fue las máquinas de vapor, pero esas las va a mencionar más adelante de nuevo mi compañera Perla. Y pues además al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Pues este barco de vapor les facilitó grandemente el comercio a Inglaterra. Y bien, eso fue como en general lo que, o sea, las tres causas
de que para que se pudiera llevar a cabo esta revolución industrial. Ahora mencionaré los puntos principales por los cuales se llevó a cabo esta revolución industrial. El primero de ellos fueron los cambios en la organización del espacio rural inglés, provocaron un fenómeno conocido como la revolución agrícola, que fue lo que se había mencionado anteriormente, que aumentó la producción de los alimentos. Otro de los puntos fue que los cambios en las técnicas de producción agrícola mejoraron la alimentación de la población y produjeron con ellos un aumento demográfico. Otro de estos puntos fue que muchos campesinos perdieron las tierras donde trabajaban y se trasladaron hacia ciudades en busca de trabajo, donde allí fueron empleados como obreros de las nuevas fábricas. Otro punto fue que el gobierno inglés estimulaba la innovación y la búsqueda de mejoras para aumentar el comercio. Muchos hombres de negocios formaban parte del parlamento y favorecían las políticas en ese sentido. Otro punto fue que la burguesía británica tenía un espíritu emprendedor y el capital suficiente para invertir en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y el último punto era que la Gran Bretaña o Inglaterra poseía colonias que formaban un enorme mercado proveedor de materias primas y consumidora de productos manufacturados. Esto fue lo que, pues a grandes rasgos, lo que fueron las causas principales para que se pudiese dar esta revolución industrial. Y a continuación mi compañera Perla va a explicar algunos de esas innovaciones que hubieron en ese tiempo y que sin duda les ayudaron demasiado a los países para crecer y desarrollarse de una mejor manera. Y bueno, pues ya viendo algunas de estas causas y consecuencias de la revolución industrial, podemos rescatar algunas características, que pues sin duda alguna hubo un aumento de la producción mecanizada, hubo cambios en la estructura social, hubo una expansión económica e industrial que pues no tenía precedentes, hubo también importantes avances y mejoras en los medios de transporte y cambios también en los hábitos de consumo que se tenían en la época. Pues vamos a rescatar también lo que son los inventos de esta revolución industrial que marcaron sin duda alguna un antes y un después. Algunos como los que son la máquina de coser, creada en 1767 por un francés que quería justo imitar esta costura a mano. También vimos lo que sería la máquina de vapor, creada en 1769 por el mecánico escocés James Watt. Esta máquina de vapor serviría para la base del desarrollo de la industria del transporte terrestre y marítimo. También podemos ver ahí el teléfono en 1876, después el barco de vapor 1787 por John Finch, que justo era un fabricante de relojes, que justo el motor de vapor lo creó y pues impulsaba el movimiento de una serie de remos que iban unidos entre sí y ubicaban pues a babor y a estribor del barco. También vemos lo que es el ferrocarril, creado en 1814. En 1817 pues se creó la bicicleta. La máquina de escribir también se creó en 1829 y pues esta fue por un inventor estadounidense. Y pues aquí podemos observar que la primera revolución industrial fue en Inglaterra, ¿no? Y marcó un antes y un después, como ya lo había mencionado, con todos estos elementos, pues significó este punto como de inflexión en la historia de la humanidad. También vamos a ver que no solo fue como esta parte y todos estos inventos de la revolución industrial, sino que hubo etapas de la revolución industrial. En la primera, que veíamos como esta parte de la mecanización y todos los inventos que ya mencioné, pero también hay una segunda etapa que nos habla de la electricidad, ¿no? De esta producción en masa, de esta cadena de montaje y la electricidad ya mencionada. Justo en esta segunda revolución industrial, pues hay más avances tecnológicos y científicos y se vuelven de alguna manera más complejos. Se consigue como el acceso a ciertos recursos naturales que antes pues
eran poco útiles ya que no se le veía como el cómo ocuparlos y también era difícil tener como esta disponibilidad a estos recursos. También se consolidó como un nuevo modelo capitalista que tendía a ser más monopolista. Y bueno, también por otra parte empezó como esta necesidad de buscar nuevos mercados, llevó a una alteración de proyectos de alguna manera imperialistas y esta nueva situación pues hizo que algunos países entraran en conflicto, lo que llevó al culmen de la situación en la que en última instancia estalló en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, pues pasamos a lo que es la tercera revolución industrial. Esta tercera etapa eh, se pueden ver lo que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay también innovaciones que permiten el desarrollo de las energías renovables y bueno, pues como consecuencia hay también cambios en diversas áreas que nunca antes se habían visto, ¿no? Hay una alta interactividad e intercomunicación, ya que pues hay innovaciones en la materia energética que es decir, de alguna manera marcaron un cambio realmente importante en el desarrollo de la sociedad y de hecho ahí podemos ver como unos pilares de esta tercera revolución que fue la transformación de las energías renovables. Se utilizan también otras tecnologías de almacenamiento en la industria. También podemos ver que se empieza a utilizar lo que es el Internet para transformar lo que es la red eléctrica a nivel mundial en una red de energía que actúe como la conexión a Internet. Hay una transición de vehículos que utilizan combustibles fósiles a vehículos pues también eléctricos y pues entre otras cosas que son lo que ya vivimos en nuestra sociedad actualmente. De esto podemos pasar a lo que sería una cuarta revolución industrial. Aquí se empieza a hablar de esta cuarta revolución en el año 2011. En esto pues hay como un elemento clave, ¿no? Que ya empiezan a ser como todas estas fábricas inteligentes que hablan de una producción y una mejora en la eficiencia de los recursos, ¿no? Esta cuarta revolución se centra en los sistemas ciberfísicos, la robótica, el Internet de las cosas y la conexión entre dispositivos y coordinación cooperativa de las unidades de producción económica. Mi nombre es Misael Alfonso Flores Ibarra y a continuación les hablaré de las consecuencias de la revolución industrial que se pueden dividir en tres bloques. El primero es la mecanización del trabajo y grandes fábricas, el segundo es el crecimiento de la ciudad y éxodo rural y el tercero son los cambios en la estructura económica y en la sociedad. Para el primero, que es la mecanización del trabajo, este generó un descenso en el trabajo artesanal. Debido a la nueva forma de producción, dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros de fábrica, ocasionando un aumento de productividad en diversos productos que se comercializaron posteriormente a otros mercados. Por su parte, en el sector agrícola se tuvo un aumento progresivo en la producción gracias a la inversión por parte de sus propietarios en nuevas técnicas y en un sistema de cultivo, además de la mejora del uso de fertilizantes, lo que redujo las necesidades de mano de obra agrícola, estimulando así la emigración del campo a la ciudad. Por otra parte, los cambios que se dieron en la estructura social y económica se dieron a partir de la expansión de los grandes centros de producción industrial. Se creó una nueva clase social llamada el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores eran muy diferentes y rompían con toda naturaleza de los trabajadores anteriores, dando así paso a la formación de nuevos movimientos obreros. Esto hizo que surgieran sindicatos de trabajadores con el objetivo de defender los intereses de la clase trabajadora. Además, se crearon nuevas ideologías, donde se fomentó la anarquía, el comunismo y el socialismo. Por su parte, en el sector económico hubo una mayor concentración de riquezas a manos de los propietarios de las industrias. Y por último, en el aspecto del aumento de la población, se dio un crecimiento en las ciudades y un éxodo rural. Esto se dio como consecuencia de una emigración del campo a la ciudad porque disminuyó la ocupación de los
de labores agrícolas, mientras que crecía la demanda de obra en las ciudades, dando así un mayor control y salida de la ciudad, lo que ocasionó la superación de epidemias y un mejor control de estas. Además, se generaron grandes avances en la medicina, en la tecnología, así como la mejora de la alimentación y la higiene. Y con el aumento de la población ocasionó que las comunidades rurales se transformaran en grandes conglomerados urbanos debido a los sectores de industria. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fueran muy precarias, debido a que muchas personas conviviendo en espacios reducidos en un entorno donde los servicios como el alcantarillado y el acceso a agua potable eran deficientes, generó grandes problemas de salubridad. ¿Sería todo? Como conclusión, la revolución industrial fue una serie de cambios económicos y sociales. Fue una profunda transformación del estilo de trabajo y de la forma de pensar que trajo como consecuencia un cambio en la estructura de la sociedad y el acarreo. Esta comenzó en el siglo XVIII en Inglaterra y luego se extendió hacia otros países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Bélgica y con mayor retraso en Rusia y España. Se inició esta revolución con la invención y la aplicación de la máquina de vapor y otros inventos, se propagaron las fábricas y los talleres, se provocaron la migración masiva del campo a la ciudad, se crearon nuevos sistemas de transporte, se fomentaron las ciencias aplicadas y se promovió la especialización productiva. Se destacan dos periodos en el desarrollo de esta revolución. El primero, que es el más desarrollado en nuestra ocasión, que se da desde el año de 1780 y se extiende hasta finales del siglo XIX. La principal característica de este periodo fue la utilización del carbón y el hierro como base de trabajo y las producciones. El segundo periodo se extiende desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las actuales. Este se destaca por el uso del petróleo, la electricidad y el acero, que favorecieron a los medios de producción como los de comunicación. El rasgo más fácil de comprender y el más notable de la historia es la transformación y el desarrollo de la industria y del comercio. Por consiguiente, la transformación total de las condiciones materiales de vida. Después de estos dos periodos se origina un tercero y un cuarto periodo que también tuvieron un impacto en el desarrollo tecnológico de la sociedad, aunque estos dos periodos no han sido explicados tan a fondo como los dos primeros que surgieron en el siglo XIII. Son de suma importancia porque traen consigo las técnicas de la información y que son los que nos encontramos inmersos actualmente. Es por ello que la revolución industrial que se ha dado a lo largo de la historia han sido de suma importancia para el avance y el desarrollo tecnológico de los países.